iniciamos el domingo. Pero esperemos darle clausura esta tarde. Lástima por aquellos que no pudieron venir hoy, pero bueno, estará grabado. Primera de Juan 5:19. Dice así la palabra bendita del Señor en la versión de las Américas. Caso que se lea diferente, y dice así la palabra del Señor: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo tan precioso que nos dedicas, Padre. Muchas gracias por tu presencia, por tu vino y tu aceite, por la manifestación de tu Espíritu a través de los dones, Señor. Y gracias, Señor, que nos dedicas tiempo para hablar a nuestra vida. Ruego que nos hables de una manera que nuestra vida sea transformada, y ruego que tu palabra prevalezca contra todo paradigma, toda artimaña de Satanás y toda estructura demoníaca en la mente, Señor, sea derribada por el poder de tu palabra, Señor. Confiamos en la palabra profética más segura por la cual le prestamos atención. En el nombre de Jesús, Señor, sea derribada toda fortaleza del maligno, toda ave de rapiña, Señor, sea ahuyentada en el nombre de Jesús, y establezcase tu reino en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con libertad de sentarse, mi hermano en Cristo. Como mencionamos el domingo, dándole base a la enseñanza, a la escritura que acabamos de leer, nos enseña y nos revela que todo el mundo, todo el sistema caído, todo el cosmos está bajo o yace bajo el poder del maligno. En la traducción viviente dice que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y la Biblia, la palabra dice, está sometido al maligno. La palabra griega traduce está bajo una influencia, está involucrado en, haber sido acostado bajo. Y eso nos habla de que aunque nosotros somos de Dios, el sistema quiere influenciarnos. Y vamos a ver diferentes sistemas que han venido operando durante la historia. No voy a tocar la historia pre-Adán o adámica, sino a partir de la revelación que nos da el Señor en la escritura de Génesis. Y hablaba de los 5 sistemas: el sistema reptiliano, el sistema egipcio, el sistema babilónico, el sistema romano y el sistema maligno, que en conjunto forman y formarán el nuevo orden mundial, lo que el anticristo y todo el sistema quiere establecer. Y es muy importante que nosotros resistamos esa influencia. Nosotros, por medio de la fe, vencemos al sistema. Y miramos el sistema reptiliano o serpentino, era lo que se manifestó, y las cualidades o la influencia que quiere tener ese sistema era de cuestionar la palabra, con que Dios ha dicho. La serpiente dijo: ciertamente no moriréis. Quiere distorsionar la imagen de Dios. El sistema reptiliano quiere no solamente que cuestionemos la palabra, sino quiere distorsionar la imagen de Dios. Es decir, que ahora el mentiroso era Dios. Y mucha gente piensa que el malo es Dios. Es que cuando busco a Dios me va mal. ¿Cómo crees que te va a ir mal buscando a Dios? Es que me acerco a Dios y me da miedo. Si los planes que Dios tiene, planes de hacerte bien. Entonces, este sistema reptiliano, serpentino, quiere distorsionar tu imagen
la imagen de Dios, que tú pienses que es mentiroso el homicidio. Eso pasó con los israelitas. El Señor nos ha sacado para matarnos. Ahora el homicidio era Dios. Y muchos creyentes lamentablemente están bajo esa influencia, llamando lo malo bueno. Ahora apela al deseo humano de ser Dios. El ser humano, hermano, la serpiente o este sistema reptiliano sabe que la tendencia humana es de ser Dios. Yo decido, es mi vida. De hecho, sea de paso con eso del aborto, la mujer dice, es mi cuerpo. Pero no cometen suicidio, quieren matar al fruto del vientre. Si fuera a ellos su cuerpo, haga con su cuerpo lo que quiera, pero quieren matar el cuerpo del bebé. Y llaman, hermano, lo malo bueno y lo bueno malo. Y miramos cómo el enemigo o este sistema quiere atraer al creyente o al ser humano a una vida de conocimiento que envanece, sin vida de Dios. Porque en el huerto estaban los dos árboles. Estaba el conocimiento del bien y el mal, que Dios le había prohibido, y estaba el árbol de la vida. Pero la serpiente le dice, la serpiente no lo influenció a que comiera la vida, sino que el conocimiento para que él alcanzara a ser como Dios. Entonces la serpiente siempre quiere llevar al creyente a un conocimiento que envanece, que se crea Dios superior a los demás. No una vida que cambia, una vida que hermano, que refleja que Dios está operando en tu vida. Una vida de sencillez, de humildad. Una vida que refleja el carácter de Dios. Y luego le dijo en ese versículo 15, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y aquí desató y nos evidenció el campo de batalla, es la mente. Y siempre quiere estorbar tu caminar, a desobedecer los mandamientos del Señor. Por eso tú tienes que vencer la influencia, porque te va a hablar a la mente, no se va a parecer la serpiente a bailarte como a Eva. Es un sistema que quiere influenciarse por algo o alguien, hermano, que estás acostumbrado a ver. No le sorprendió a Eva, diga, caray, ¿qué está haciendo aquí una serpiente hablando? No fue su sorpresa, estaba acostumbrada a ver la serpiente, y el enemigo o este sistema va a venir a través de acá, hasta algo familiar, no la suegra, no comencen por las suegras. Puede ser algo de un patrón, un compañero de trabajo, un familiar, etcétera, etcétera. Alguien que está cercano, que tú estás acostumbrado a escucharle. Y luego hablamos de las víboras, porque el sistema reptiliano se manifestó en los tiempos de Jesús a través de la camada de víboras. Cuando él dijo, pero camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Porque, hermano, el enemigo o este sistema reptiliano quiere calmar la conciencia, pensar que no hay consecuencias, no morirán. Y en el tiempo de Jesús ellos pensaban, llegaron, hermano, cuando Juan el Bautista también estaba, dice, llegaron, bueno, pues nos mojamos, mucha gente se bautizó simplemente por calmar la conciencia y nomás se remojó y no hubo cambios en su vida, y piensan que porque se mojaron ya tienen su nombre escrito en el libro de la vida, y a esos el Señor les dice, ¿quién te está enseñando a que huyas de la ira de Dios? Porque si no te arrepientes de veras, la ira de Dios va a caer sobre tu vida. Pero pues yo me bauticé en el 1994, pastor. No, tú nomás te remojaste. No te arrepentiste. Tú nomás, hermano, te agarró la emoción y dijiste, bueno, se está bautizando. Y te metiste al agua. ¿Cuántos cuando se bautizaron genuinamente fue por un acto profético o un acto que estaba evidenciando lo que estaba sucediendo por dentro? Una
muerte al mundo y una resurrección a la nueva vida de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Si no puede ser eso, hermano, no importa si te dieron un cartulón diciendo que te bautizó quien haya sido, necesitas volver a las aguas, necesitas bautizarte a la de veras, no remojarte. ¿Cuántos entendemos eso? Y luego les digo, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? El sistema reptiliano, hermano, nos quiere llevar, hermano, a un evangelio de palabrería solamente. Hay gente, hermano, que pareciera la pura verdad. Te hablan, hermano, como que si conocieran a Dios personalmente, pero sus acciones evidencian de quién son hijos. Vosotros sois hijos del diablo, porque las obras del diablo sois. Las obras del diablo hacéis, perdón. Eso, hermano, es importante porque hay cuánta gente, hermano, habla bonito. No se ha topado gente, hermano, porque hay tanta gente que ha sido estafada, engañada, manipulada, porque le hablaron bonito. Pero el fruto era malo. El fruto era malo. Nosotros tenemos que hablar verdad, pero también vivir la verdad. No puede haber una contradicción en lo que hablamos y lo que vivimos. Pero este sistema quiere llevarnos a que mientras estamos hablando de Dios, por eso aquellas personas dijeron, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor. En tu nombre profetizamos. Usted ve a alguien echar fuera demonios y piensa que está bien conectado con Dios. Usted ve a alguien profetizar, hermano, y certero, preciso, piensa que está bien conectado con Dios, pero no, hermano. Hay espíritus de pitón, hay espíritus de adivinación que se mueven, hermano. Y uno tiene que discernir. ¿Y cómo lo discerno? Va a haber falsos profetas. ¿Y cómo discernes un falso profeta, un falso apóstol, un falso hermano? Por sus frutos, hermano. No en el culto. Allá afuera, hermano, allá en su casa, ahí en su vecindario, ahí en la escuela, ahí con su esposo, con su esposita. Ahí. Después de repasar lo más rápido que pueda, pero pues están surgiendo muchas cosas también, hermano, ya estando aquí repasándolo. El sistema egipcio, hermano, usted sabe, el que te lleva a esclavizar al trabajo, el que te lleva a matar a los hombres, hablamos del matriarcado, del feminismo. Ahorita está muy, hermano, fuerte esa influencia donde la mujer, hermano, no quiere ir a la par del varón, quiere estar por encima del varón. Quieren matar y están, hermano, en contra del patriarcado. Y ven un montón de mujeres, hermano, cometiendo vandalismo, hermano, echándole a los hombres. No descartando que quizás justamente ha habido hombres que no se han comportado como hombres de Dios, como hombres verdaderos. Pero eso no justifica, hermano, que la mujer quiera estar por encima del varón. Por encima. Dale muerte a los varones. Dale muerte a la hombría. Y cuando la mujer, hermano, lo regaña como si fuera un niño, le está dando muerte a su hombría. Ya no es un hombre a quien se está dirigiendo. Ya se está dirigiendo a un niño, lo está tratando como un niño. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso no regañe a su esposo como si fuera su hijo de 5 años. No quiera pegarle las manitas o pegarle la boquita. Le tiene que tragar gordo. Así hablan algunas mujeres de la ruina. Y hablábamos también de matar, hermano, la ideología egipcia. Es que los pastores son abominables. Y lamentablemente muchos están bajo esa influencia, donde no ven la necesidad de estar bajo un pastor, donde no ven la necesidad de respetar a los hombres de Dios. Mencionaba el domingo, lo quieren ver trabajando en la maquiladora, porque no consideran el pastorado, la administración, la prédica, lo que la Biblia llama trabajo, ellos lo llaman cualquier cosa que cualquiera puede hacer. Y no, hermano, no cualquiera puede ser el pastor. Primero tiene que ser llamado. Segundo, hermano, no nomás estamos, hermano, arrancándonos la panza en una hamaca esperando que lleguen las ofrendas y los diezmos.
Para que el obrero sea digno de su salario, tiene que trabajar. En la obra del Señor tiene que ser digno del salario. Porque muchos miran que me quiero ser pastor porque para no trabajar, dicen. Quiero ser pastor para que no va a vivir de los diezmos y las ofrendas. Y es una mentira del diablo. Porque el que paga no es la gente. El que paga es Dios. Dios es el que paga. Pero la ideología, hermano, el sistema egipcio, hermano, detesta a los pastores. Les faltan el respeto, les rasgan sus manos, hermano, los menosprecian. Y mencionábamos algunas cosas que dicen los egipcios acerca de los pastores. Se expresan de una manera, y cuando vas a las redes sociales comienzas a ver que hay cristianos expresándose contra los pastores, despotricándose de una manera irreverente. En lo peor de los casos, en lo mejor de los casos, inmadurez, pero en lo peor de los casos una rebelión abierta. Y ahí se detecta, hermano, que están bajo la influencia del sistema egipcio, que considera abominable a los pastores. ¿Cuántos aman a los siervos del Señor? Amén. ¿Cuántos reconocen su labor? Amén. El pastor reconoce su labor. Oremos por los siervos del Señor, los auténticos, los genuinos, porque siempre va a haber usurpadores. Pero no se preocupen por los usurpadores, hermano, Dios se va a encargar de ellos. No se pierda, no se rompa la cabeza, hermano, pensando en los falsos. Usted asegúrese que donde está es un genuino. Y si es un genuino, entonces trátelo como un hombre de Dios, hombre de Dios. Gloria a Dios, aleluya. No lo trate como si fuera un falso. Y vamos a entrar, pues, el siguiente sistema. No sé si va a terminar. Bueno, sí vamos a terminar. El sistema babilónico. De hecho, o sea, de paso, tú me preguntaste sobre eso, ¿no? Mandaste mensajes. Daniel 1:1 al 7. Vamos a entrar pues a la enseñanza. Disculpe que le haga dado un repaso muy extenso, pero por amor a aquellos que no estuvieron el domingo, para que no pierdan hilo de la enseñanza. Andamos ahí en Daniel. Miren nomás lo que dice el capítulo 1 y el versículo 1 al 7 en la versión de las Américas. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesorero de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenas, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Lo primero que hace el sistema babilónico
es cambiar tu identidad. Santo. Los nombres de estos hebreos, cada uno de sus nombres incluía a Dios. Estaba Dios integrado en su propósito, en su destino. Daniel es Dios mi justicia. Y lo que el sistema quiere hacer es sacar a Dios de tu identidad. Es por eso, hermano, que muchas veces en el trabajo dicen, no, aquí no es iglesia, aquí no ando orando, aquí no ando predicando. Cuando yo comencé a trabajar de maestro, hermano, en una escuela aquí por Otay, el dueño de la escuela era cristiano, era supuestamente misionero. Un misionero le llaman muchas veces, ni saben que es un misionero. Un misionero piensa que nomás porque sale de allá del smog de Los Ángeles a la playa de Rosarito ya es un misionero. Y este varón establece una escuela y dije, no, pues es cristiano, es de 2000. Y el primer día me entregaron 63 alumnos, primero de secundaria, imagínense nomás ese relato. Y lo primero que le digo al hermano, yo soy pastor y vamos a orar. Así que cierren sus ojitos, si no saben orar, nomás escuchen. Y vamos a orar, orando. Unos 10 minutitos clamando, así como saben orar los pentecostales. Pero una de las alumnas era testiga contra Jehová. Y le digo a su madre, yo ya no quiero ir a la escuela. ¿Por qué? Porque ahí nos ponen a rezar. Y el director era ateo, hermano, él de plano no creía en Dios. Y me dijo, no ando orando. ¿Cómo que no ando orando? Pues yo pensé que era una escuela, pues el dueño cristiano, o sea. Y le dije, para que la escuela, para que lo que tú crees, estás haciendo bien. No puedes sacar a Dios de esto. Es el fundamento. O sea, aquí dice, no va a permanecer esta casa si no obedecemos la palabra del Señor. La Biblia dice que queremos en todo tiempo. Para no ser a la larga, hermano, le prohibieron orar. En poco tiempo no nos pueden ni pagar y se colapsó la escuela. Se colapsó. Dejó de ser. Perdieron el contrato, hermano. Le daban $50,000 mensuales, hermano. Y no lo supo manejar. Y así, hermano, el sistema, hermano. Por eso tengan mucho cuidado con esas frasecitas de que la iglesia es la iglesia y la casa es la casa. No somos religiosos, no somos fanáticos. Allá mi hijo que ora en la iglesia, mira, los hermanos de la escuelita que ellos le enseñan. Acá mi hija, tú ves lo que quieras en la tele. Avéntate 3 días de serie si quieres. Santo, toda la noche. Allá es que la casa, la iglesia. Como que el hermano que contaba que se bajó del carro y ya iba con el carro y de regreso no de claxon, iba con el pastor y le dijo, ¿qué estás haciendo? La iglesia, pastor, aquí en la calle. La primera da 2 veces. No, mis estimados, somos hijos de Dios en las sobre ruedas, con los vecinos, con la policía que nos para. Somos hijos de Dios donde quiera que nos movamos. Amén. Y de hecho, de paso, la Escritura nos enseña a decir a nuestros hijos, en la casa, en la calle, en el campo, donde quiera que nos movamos, de las maravillas del Señor. Nunca nos dice, vamos, bueno, ya estuvo bueno, ya fuimos a la iglesia 2 horas, ahora vamos a ver lo que no debemos de ver. Ahora vamos a ir donde no tenemos que ir. No, es que es su niñez y por eso celebramos las cosas, hermano. No, hermano, no. La niñez tiene que ser instruida en la palabra del Señor. No entretenido, como dice mucho nuestro apóstol, nuestros hijos no son para engordarlos, para el matadero, hermano, nomás engordando al muchacho, a la muchacha, hermano. No pueden ni bajarse de la cama. Tiene artritis ya en los dedos, con los juegos. Tiene lentes, pero de garrafón, ya no es de vidrio, ¿verdad? Pero los que somos del 5.º piso, bueno, no hasta el 4.º piso,
¿Acordáis cuando llegaban de garrafón? Eran de vidrio, hermano, y abajo se miraba así, hermano, y luego así muchos chamacos ya tienen así los lentes, hermano, de garrafuta. No es tan lento, es un perro, hermano, que lo vaya guiando. ¿Por qué? Porque no están pegando en el celular, hermano. Santo, háblanos, Padre. ¿Sí o no? No están pegados ahí, hermano. Mírala. Y luego llegan a la casa de Dios, hermano, y en vez de estar cantando, están haciendo TikToks, hermano. Aquí no. Con la iglesia, hermano. El chiripiorca se le está manifestando, no sé qué está pasando. Y si fuera poco, después salen las madrecitas también haciendo lo mismo. En vez de que los chamacos se conviertan a ella se convierte a los chamacos. Sonríe si puedo. Este sistema quiere sacar a Dios de tu vida, de tu identidad, de que te avergüences. ¿No has notado, hermano, que hasta la fecha muchas veces ni se acuerdan de los nombres hebreos de ellos? Nomás se acuerdan de Daniel. Pero por lo regular, los otros tres se mencionan como los nombres esos. Yo eso ni me lo sé de memoria, hermano. Masrac, Abednego, hermano. Eso, ¿ya ves? Todos se acuerdan de esos tres. ¿Y Misael? ¿Está cargando su norma? El sistema quiere que se acuerden de, por eso, hermano, yo creo en la educación, hermano, porque hay que aprender a leer y leer la Biblia. Pero muchas veces el sistema quiere influenciar tanto que te reconozcan a ti por tus logros académicos de licenciado. Aquí en México, ¿cómo les fascina eso? Aquí es un bachillerato, bachelor's degree, allá en Estados Unidos es un bachelor's degree, no sirve para nada, allá, hermano. Aquí un licenciado, dígame licenciado. Como que los muchachos, hermano. Dígame licenciado, ay, gracias, hermano. Le gusta, hermano. Y quieren meterte que si no estudias no eres nada. ¿Has escuchado esa frase? Ese es el sistema babilónico. Y hermano, es notable, hermano, que los tres, que ya 3 años, con 3 años tú ya eres discípulo de aquel que te enseñó. Por eso Jesús duró 3 años con sus apóstoles. Le metieron la doctrina. Con 3 años debe de estar bien adoctrinado. Amén. Por eso la gente que duró más de 3 años en la santísima iglesia evangélica, religión evangélica, se le tiene que sacar todo eso, toda esa basura que le ha doctrinado, y ponerle la sana doctrina. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Gloria a Dios, aleluya. El trabajo también es hijo de Dios. Amén. Amén. Y luego, hermano, el sistema babilónico, dice la escritura, que hicieron una estatua, ¿no? En esa estatua dijeron, cuando suenen los tamborines y las músicas y las flautas, todos se tienen que postrar y adorar a la estatua que fue erigida, que fue levantada en honor al rey Nabucodonosor. Y eso nos enseña, hermano, que esa influencia nos quiere llevar al creyente a postrarse ante estatuas de hombres. Quizás no va a adorar, hermano, la estatua, hermano, de un ser humano, pero que traer el ministerio o el ministro. Hay gente, hermano, que adora al ministerio que pertenece. No estoy en contra, hermano, de dar honra al que honra merece. Pero, hermano, el orgullo no es que somos gracia, misericordia y paz. Nuestro orgullo, hermano, y usted sabe los restos de los ministerios. Porque estás postrándote. Oh, la alabanza de nuestro ministerio, a nuestro apóstol. Oh, como nuestro apóstol no hay otro,
pues Él es el único, genuino y auténtico. Los demás son unos farsantes. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Hace poco alguien me dijo, solamente hay un apóstol que yo reconozco. Hermano, ¿cómo es posible? Lo bueno es que tú no estás para calificar quién es o quién no es, hermano. Porque triste sería si eso creía Elías, hermano. Y Elías, espérate, papá, hay 7,000. Amén. Ese es el único, soy el único. Ya estoy solo. No, espérate. ¿Cuánta gente, hermano? Solamente aquí se mueve la presencia del hermano. Dios se mueve donde Él quiere moverse, donde hay gente con hambre y con sed. Amén. Donde se le busca. El Señor se mueve donde hay hambre y sed por su presencia. Amén. Donde la valoran. Y eso, hermano, Dios tiene un remanente siempre. Pero el sistema babilónico nos lleva a orgullecernos, hermano. Hay gente, hermano, ¿cuántos saben que la música ministra? Y la música puede ministrar idolatría. Por eso, hermano, ¿cuántos fans de grupos de alabanza? Por mencionar algunos. Hillsong, ay, me están cobrando nomás 2,000 pesos y me voy a sentar allá en la sección C, pero 2,000 pesos. Para escuchar a Hillsong. Bien. Ay, vienen mis Marcos, vamos a pagar 500 pesos, pero le va a tocar allá donde se escurre la sangre allá arriba. Por la elevación, no va a salir sangre porque no muy elevado. Hermano, si lo reprenda el diablo, hermano. El Señor reprenda al diablo. No hay ningún grupo de alabanza. No somos fans de grupos de alabanza. Eso es un sistema, es una influencia babilónica, donde comienzan a tocar, la gente se postra. Pero el domingo no quieren ni soltar 20 pesos, pero sí pagan 1,000 pesos para escuchar lo que puede escuchar en un CD. Así es. O si lo pagan, hermano, si lo pagan. Hacen fila. Y le celebran igualito. Me gustó el He escuchado barbaridades, hermano, barbaridades. Sale el cantante famoso y las chamacas y una que otra madrecita publicada también. Sí, y el CD vale, no lo sé, y ahí vale, 500 pesos por el CD. Sí. 600 pesos por la camiseta. $60 el aceite. Ya ellos, hermano, confundieron, hermano, y ellos mismos colaboran porque ¿qué hizo Pablo y Bernabé, hermano, cuando le ofrecieron sacrificio? Se rasgaron las vestimentas y lo que están haciendo. Oh no, pero los sacerdotes o ministros o cantantes de alabanza de hoy, si me quieren, les agendamos, pero son 5,000 pesos para agendarles la fecha, para apartarles la fecha. Otros 30,000 para yo mi banda y sus esposas, porque también les gusta pasear a las mujeres. Esa es influencia babilónica, que no tiene parte ni suerte en la casa del Señor. Por eso, hermano, muchas veces yo le mencionaba a una hermanita, no te enfrasques de que eres la flautista o la acordeonista. Esta no es una banda, tú eres un ministro, una ministra de alabanza. Amén. Si necesitas tocar el acordeón para no ofender a los demás, hermano, la trompeta, agarra, eres un sacerdote. Gloria a Dios. Aquí nadie toca mi flauta porque soy flautista. No, tú eres un ministro. Vas a servir por la gracia que Dios te da. No para que la gente se ponga contento. Y la gente es el problema. La gente es la que se postra. Ay, la alabanza. La alabanza está riquísima.
Ah, pero la prédica se van al baño, ya se quedan, hermano. Pueden durar horas escuchando la alabanza por una prédica de 10 minutos, ya se los anda, hermano. La alabanza no te va a transformar, la palabra te va a confrontar y te va a transformar. Amén. Por eso aquí, hermano, aquí no le damos flores a los hombres. Aleluya. Los de la alabanza son servidores igual como el del baño. Amén. Porque son ministros también, todos somos ministros del tabernáculo. Ellos tienen mayor responsabilidad. Amén. Mayor responsabilidad. Aleluya. Porque tanto ellos como el que limpia el baño tienen que dar testimonio. Amén. No nomás de la alabanza, es que no con la alabanza yo puedo comportarme como yo quiera. Yo puedo llegar tarde. Al fin no toda la alabanza, pero la alabanza es la que tiene que llegar tiempo. No, si usted sirve, tiene que llegar temprano. Si usted sirve limpiando los baños, tiene que llegar temprano, no la hora que usted se le da su gana. La alabanza tiene que estar ahí primero porque tiene que conectar su micrófono. No. Todos tenemos que dar testimonio. Claro, si vive muy lejos, se entiende, ¿verdad? Si vive hasta allá donde vive hermano Guadalupe, donde vaya en Las Palmas, pues entiende que de vez en cuando vive un poco ocupado, se le complica por el tráfico, por la situación que a veces sucede. El sistema babilónico después, hermano, dijeron, vamos a pasar una ley para que todo aquel que ore a cualquier edad y no sea de este rey Darío, lo echamos a la fosa de los leones. Y hermanos, el único que siguió con su devoción fue Daniel. El enemigo, el sistema babilónico, hermano, va a querer que tú no mantengas tu devoción a Dios. Aquí en Tijuana, gracias a Dios, hermano, el sistema no se metió con nosotros en esa cuestión de que andaban, hermano, pero en California, no me dejan mentir los californianos, pero en California, el gobernador quería prohibir que se cantara, ¿sí o no? Que se cantara, que se reunieran a estudiar la Biblia en casa, sí. Se querían meter. ¿Y saben cuál es lo más triste? Lo voy a decir con mucho respeto. Lo más triste es que muchos se postraron ante eso. Eso es lo más triste. Hermanos, el gobierno nos está diciendo que no nos podemos reunir. Pues no reunamos. Hermanos, el gobierno está diciendo que no cantemos, hermanos. Así que el culto solamente va a ser pura enseñanza, Hermanos, el gobierno está diciendo que no nos reunamos a estudiar la Biblia. Así que solamente por el internet le vamos a dar la palabra. El internet, hermanos. ¿Cuántos realmente escuchan una prédica entera de predicación? La verdad. Cuando vamos a Más bendito sea el nombre del Señor. La mayoría de los hermanos están vivos y están cociendo, están haciendo comida, les sonó el teléfono. Ya regresamos a ver de qué Dios está la predicación, pero por eso le digo, pero no realmente retuvieron nada, no fueron edificados. Pero el sistema babilónico se quiere meter. Por eso, hermanos, nosotros obedecemos las leyes establecidas mientras no violen la palabra del Señor. Mientras no se metan con lo que Dios nos manda hacer. No va a manejar, hermano, a 70 kilómetros por hora, donde dice que es 25. Soy hijo de Dios. No. No va a lavar dinero. Soy hijo de Dios. Todo me lícito. ¿Cuánto va a ver, don Chapo? ¿Cuánto es lo que quiere estar? No. No vamos a hacer cosas que violen las leyes terrenales. Mientras no se metan en lo que trata con nuestra relación con Dios, somos la gente más pacífica.
la gente más obediente, la gente que más aporta a la sociedad. Porque nosotros no andamos robando, matando y extorsionando y secuestrando. Nosotros estamos ayudando a las familias que sean restauradas, al drogadicto que salga de la drogadicción, al alcohólico, al pandillero, hasta al narco que salga del crimen organizado. Amén, amén, aleluya. Pero el sistema babilónico quiere influenciar. Bendito sea el Señor aquí en Tijuana, gracias a Dios por el gobernador Bonilla, hermano, porque el presidente municipal, hermano, Arturo, me parece que Arturo quería poner rosal, hermano, quería que sea obligatorio el cubrebocas donde quiera que nos tomamos. Ya habían juntado ahí su grupito y habían legislado, bueno, va a ser ley, pero el gobierno dijo, pues no es dictadura, así que lo bueno que no estaban llevando bien entre ellos. Gracias a Dios, pero hay países, hermano, hay países. En Guadalajara mataron un individuo porque no llevaba cubrebocas, hermano. La policía se bajó y lo golpearon, hermano, porque no llevaba cubrebocas. El sistema quiere meterse, hermano, donde no se debe de meter. Nosotros tenemos que resistir. La desobediencia civil siempre ha sido parte de aquellos que temen a Dios, porque es mejor obedecer a Dios Antes que los hombres. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén, aleluya. Daniel 5, 1 al 4. Esto está cardíaco, escuche por favor. Esto sí está cardíaco. Daniel 5, 1 al 4 dice: el rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres, sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. El sistema babilónico quiere que lo sagrado se use para uso vil, sacarte del templo, que no te congregues y te comportes como los que no tienen a Dios. Es importante, hermano, que entendamos que nosotros somos santos, como Él es santo. Sé santo. Muchas veces usamos una frase equivocada para dar a entender de que no somos o que no hemos alcanzado la madurez y decimos, pues no somos santos. Sí somos santos, hermano, si no fuéramos inmundos. Amén. Somos santos no por nuestra propia iniciativa, sino que Él nos santificó. Y vamos perfeccionando esa santidad en el temor de Dios. Él nos escogió, nos apartó para Él mismo. Y hermanos, el sistema siempre quiere que nosotros nos salgamos de lo sagrado y nos comportemos como lo profano. Y hermanos, por eso en el trabajo, en las fiestas navideñas, en las fiestas, hermano, de fin de año, hermano, ¿qué quieren los paganos que hagas? Hazle, cristiano, tómate una. 2 es una y una no es ninguna. Vamos a bailar, no seas amargado. Y comienzan a querer sacar. Por eso, hermano, una de las cosas más viles que podemos hacer es ofrecer a Dios música mundana con letra cristiana. Música del mundo.
Hay una canción pagana y perversa, suavecito. Y comenzaron a meterlas en las congregaciones y cantarlas, hermano. Qué ofensa tan más horrible, hermanos. Hay gente que está en alabanza, que el domingo tocan a mí me consta, nada me lo contó, no fue chisme. Hay gente que toca la alabanza el domingo y el lunes en la cantina. O se suben a los microbuses. Lo que Dios te dio, no para que tú comerces con ellos. Y se suben a los microbuses, hermano, a tocar por monedas, a mendigar. Esa es una influencia babilónica que está sacando del templo para un uso pagano. Está tomando algo exclusivo. Los hermanos, usted y yo somos exclusivos para el Señor. ¿Cuántos decimos amén? La gracia, el don. Es por eso, hermano, que nosotros no consultamos a los de la profecía. Hermana, hay palabra para mí. No es bruja. ¿Cuándo entendemos eso? Amén. Hermana, no tiene una palabrita ahí para mí, no le ha mostrado nada. No es bruja, hermano. No es bruja o brujo. Santo. Quiere sacarlo de su función profética para que se convierta en un brujo. Hermano, no sabe qué va a tener. ¿Qué? Hermano, no sabe con quién me va a casar, no sabe el nuevo que llegó, no sé, no le vamos a decir, no reprenda al diablo. No somos brujos. Cuando entendemos, quiere sacar, y si el profeta o el que tiene la gracia profética cae en el error, ya se está convirtiendo en un brujo. Así es. Nosotros no consultamos palabrita para mí. La palabra más segura es la palabra. Por eso aquí, mi hermano, pídale a Dios, doble sus rodillas, clámele a Él. Si Dios nos da una palabra para usted, téngalo por seguro que se la vamos a dar. Amén. No es que usted venga a pedirla, se la vamos a dar. Amén. Venga, entre los ojos se la vamos a dar. Entre los ojos. Pero eso es influencia babilónica. Por eso, hermano, los de alabanza, hermano, en las bodas, tóquenlos. Una vez en que fuimos a y a mí me dijo, no, se te ocurra. Que la bonita esté tocando mientras estamos aquí comiendo. No, ¿qué te pasa? ¿Qué estás pensando? O sea, no son músicos. Lo quiere sacar de su función. Amén. Sacerdotal y convertirlo en un vil músico. El Señor reprenda al diablo. Tengan mucho cuidado de la alabanza, que lo quieran sacar de predicadores también, que nos quieren sacar de nuestra función ministerial. A un vil, algo común y corriente. Por eso ellos no son músicos, son sacerdotes y tocan el corazón de Dios, no tocan en bodas, no tocan en quinceañeras, no van al cementerio a tocar ahí para los pueblos, no. Le tocamos al Señor y damos gracias a Dios. Damos gracias al Señor. Cuando un hermano fallece, juntos le alabamos al Señor. No le tocamos al cadáver, por el amor de Dios. No, por Dios. ¿Cómo estamos entendiendo? Y son influencias, hermano. Uno tiene que detectar cuando este sistema quiere influenciar. Toca la puerta. Qué bonito toca esa puerta. Te deberían de pagar. Y de repente llega ofreciéndote dinero. Vete a pagar, ya quisiste pagar, no. Es una ofensa muy grande pagarle a un sacerdote por hacer su responsabilidad ministerial. Amén. I like it silent. Sistema romano. Seguimos, esto va rápido, ya casi terminamos. El sistema romano tiene una particularidad.
No voy a hablar de la mezcla pagana, hermano, de lo que hizo la Iglesia Católica o el paganismo. ¿No? Fue el sistema babilónico que se juntó, hermano, con el sistema romano y produjo la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso, todo lo que viene de Roma, deseche. Pero el sistema romano da muerte a los ungidos, da muerte a la verdad. Por ejemplo, Jesús no nació el 25 de diciembre y hay un montón de gente, hermano, celebrándola, celebrando, hasta se enojan con uno. Da muerte a la verdad. ¿Por qué digo eso? Porque los judíos no pueden crucificar a Cristo. Se lo llevaron a los romanos. Y los romanos, sin pensar dos veces, mataron a la verdad, mataron al ungido. Por eso, hermano, el sistema romano, hermano, con facilidad mata a la verdad. Amemos la verdad. Compremos la verdad y no la vendamos, dice la Escritura. Amemos la verdad. No podemos hacer nada en contra de la verdad, sino en pos de la verdad. El sistema romano, hermano, se lava las manos sin asumir responsabilidad por sus decisiones y acciones. ¿Qué hizo Pilato? Se lava las manos. ¿Qué dijo Pilato, hermanos? Pilato pensó en su mente depravada y equivocada. Él pensó, yo me doy las manos. Soy inocente de la sangre de este hombre. Allá usted. Jesús le dijo, recuerden lo que Jesús le dijo. Jesús le respondió, ninguna autoridad tendrá sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Mayor pecado. Nunca dijo, tú no te preocupes, tú no pecaste. No, dijo, él tiene mayor pecado. Pero tú también tienes pecado. Dos males no hacen un bien. Es que no me sujeto porque no me ama. Espérate. Dos males hacen un bien. Ahora no nomás es un desobediente, son dos. Es que no la amo porque no se sujeta. Espérate. Los males no hacen un bien. Quizás uno tenga mayor pecado, pero tú no estás exento. Y eso es muy importante porque lamentablemente mucha gente justifica su pecado, su maldad, justifica su desobediencia, matan al inocente, pero dan libertad al malvado. Y la influencia, hermano, romana es la democracia. Democracia. La iglesia no es democrática, es teocrática. No es de que, a ver, votan, hermano, ¿cuánto le gustó el mensaje del pastor el viernes? A nadie, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto le gustó el mensaje del hermano fulano de acá que vino a visitarnos? ¡Yupi! La mayoría no siempre tiene la razón. Pastor, somos ya varios inconformes aquí y pensamos que le tiene que bajar 3 rayitas a su prédica porque está muy fuerte. No te la voz, pastor. Puro regaño, pura amonestación, puro consagración, puro de santidad. Como que necesitamos un vino celestial, algo fuerte. Pero que nos embriague, no que nos afirme. Hermanos, ¿acaso no fue las multitudes que pidieron y decidieron por Barrabás en vez de Jesús? ¿No fue la mayoría la que dijo, ¿y qué hago, Jesús? Crucifícalo. Santo. Barrabás era un asesino, hermanos. No siempre la mayoría tiene la razón. Y no es democracia. Hay cosas, hermano, que sí se están para el consejo. En multitud de consejos está la sabiduría. Hay cosas que sí tienen que
expresar el pueblo. Por ejemplo, cuando habla del apóstol, los apóstoles, hermano, escojan entre ustedes y les da los requisitos. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces escogieron a Esteban y a los otros 6. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Amén. Pero quiero que entienda que uno de ellos era Nicolás. Y en Apocalipsis habla de los Nicolaitas. Y la doctrina de los Nicolaitas era algo que empoderaba a los laicos. Y de esa decisión que hicieron, lo tomaron como una doctrina. Hicieron aparte a los apóstoles, hicieron aparte el gobierno de Dios y establecieron el gobierno laico. Por eso hay tanta hostilidad contra los ministros de gobierno que son apóstoles y pastores. Y la mayoría de la gente, hermano, y esa doctrina nicolaita empoderó al pueblo para que fuera una democracia en vez de una teocracia. Y comenzaron a establecer, no necesitamos apóstoles, no necesitamos hombre que ejerza autoridad sobre nosotros, Dios. Y nosotros los elegimos. Y si el hermano comenzaba a predicar algo que no nos gustaba, quitémoslo. Y así por muchos años, las denominaciones bautistas, presbiterianas, metodistas, nazarenas, asambleas de Dios, así han operado por muchos años, apostólicas, por muchos años así han operado. No hay orden de Dios, no hay autoridad establecida por Dios. Somos laicos, nosotros mandamos, nosotros elegimos el superintendente. Y es por eso que se pelea en el hueso. ¿Y quién va a quedar como superintendente, supervisor, obispo? Por eso, mis estimados en Cristo, Él puso en primer lugar Apóstoles. en cuestión de autoridad apóstoles. No misioneros, no. Un apóstol es un misionero, se va en chanclas y en chores y llega, reparte 3 donas y un dólar y ya es misionero. No, mi programa. ¿Usted cree que el apóstol Pablo, hermano, llegaba en chores nomás y, hermano, a repartir, hermano, mandado? Y hacer una escuelita de manualidades con los niños y ya son misioneros? No. A enderezar la doctrina. A establecer doctrina y donde ya había estado, a enderezarla y a reforzarla. Esa era la función apostólica. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Por eso tengamos mucho cuidado con no caer, hermano, en esa influencia romana. Porque ellos van a matar los judíos, ellos van a matar la verdad, ellos van a quererse limpiar las manos. Tengan mucho cuidado, los males no se ven bien, hermano. Si él es el malo de la película, usted no sea la villana también. Si ella está desobedeciendo, usted tiene que amarla. Es fácil amar a una mujer que se sujeta. ¿Cómo decimos amén, varones? Una mujer que se sujeta, hermanos, es fácil amarla. Pero una cuando se pone media rara, media lunática, media marciana. Solamente alguien que ha madurado y que ha entendido, no, 2 males no hacen un bien. Con mi obediencia voy a activar bendición. Con mi obediencia voy a activar bendición en mi casa. Porque 2 no hacen un bien, 2 males no hacen un bien. 2 desobedientes no va a avanzar el carro, se va a hundir. Amén. El sistema maligno. Si tenemos tiempo, o se lo dejo. ¿Lo dejo? ¿Retrática? Mateo 13:19. Por eso nunca tome mal, nunca lo tome personal, nunca. Yo sé que hay momentos donde usted siente parte de Dios, y el pastor debería predicar de esto.
No lo tomen mal, nunca lo tomen mal. Todos tenemos un punto de vista, pastor, debería de. Una cosa es, pastor, enseña a mí sobre esto. Con mucho gusto, siéntate y ahí va. Pero aquí ni siquiera yo decido qué voy a predicar. O sea, yo no decido qué voy a predicar. Hay mucha palabra, hermano. Tenemos 20 y tantos años de pastor. Mi primer mensaje, mi primera predicación que yo di, tenía 19 años, hermano. Hace 30 años. Fue la primera vez, hermano, que compartí la palabra del Señor. Y hay mucho que Dios nos ha impartido. Pero no determinamos nosotros, hermano, es el Señor. Nosotros solamente somos los meseros que traemos el alimento. Tratamos el palabra, claro que nos disgustamos, nos sacia. Pero nosotros no determinamos. Porque nosotros no sabemos realmente, hermano, lo que usted necesita. Él sí. Porque uno lo mira, hermano, ya lo mira con bigotes, hermano, acá ¿cómo se llama? Así de bigotón. Que no. Nosotros estamos a punto de derramar el cuerno con aceite y ungirlo como apóstol o profeta o pastor o evangelista o maestro. Y el Señor dice, no, este no es. ¿Cómo usted pinta? Hasta se ve bien en corbata. ¿Verdad que sí? Hasta se ve bien en corbata, tiene porte. No, no es él. No es él. Porque nosotros jugamos en una pared. Y todos podemos aparentar madurez y no serlos. El apóstol Pablo dijo, venía con carne, venía con alimentos sólidos, pero detecté celos, envidias, híjoles, saquen los biberones, pero extra grandes. Santo. Este todavía tiene el cordón umbilical pegado en el mundo. Esta todavía tiene el cordón umbilical de la iglesia donde se publicó hace 35 años. Este todavía piensa que la luna es de queso. Hay que enseñarle. ¿Sí me explico? Y solamente Dios, hermano, Dios no lo dice. Espérate. Este ya debe ser maestro. ¿Por qué? Porque ya tiene 3 años y todavía te andan preguntando si es malo pintarse el cabello o pintarse las uñas o andar en bicicleta. Espérate, si tú ya tienes más de 3 años en el Evangelio y todavía tienes que preguntarle, ¿es malo esto o es bueno aquello? No has madurado en absolutamente nada, no tienes los ejercicios, los sentidos ejercitados. ¿Vosotros me están entendiendo eso? Pero no hay problema, no hay problema. O sea, pero es bebé, es baby, you're baby, it's okay. Nomás que entiendas. No, me falta mucho, pastor, saca el biberón mejor. Yo quería filé miñón, yo quería acá pescado. No, me voy a atarantar con un. Mejor denme la lechita. No hay problema. Me falta crecer, pero quiero crecer con el crecimiento que da Dios. Amén. No con el crecimiento que da el diablo. Mucha información y nada de revelación. Por ende no hay transformación. ¿Seguimos? ¿Dónde andamos, hermano? Usted me distrae. Mateo 13:19. A todo aquel que oye la palabra del reino y no le entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. El maligno, el sistema del maligno, la influencia es robarte la palabra. ¿Dónde se siembra, hermano, la palabra, la semilla? En el corazón. En el corazón. En el corazón. La falta de entendimiento le da acceso al diablo, al maligno. La falta de entender la palabra, la falta de entender que tienes que prestarle mucha atención y que es para ponerla en práctica, esa falta le da acceso al enemigo. Que sí que está en la superficie, está, hermano, dejaste el carro con las ventanas abiertas.
Dejas el carro, ¿sabe? Aquí entre nos, ¿sabe cuántos carros yo me robé en el mundo? Con todo respeto, no me da a ¿cuántos carros no me robé? No porque sabía abrirlos, hermano, y acá era súper experto, hermano. Me dejaban las llaves pegadas en la cajuela, mi hermano. Yo venía todo fumigado, llegando ahí en mi casa, ay, sí. ¿Y esta qué? La llave, vamos corriendo, hermano. Meses duraba con el carro, hermano. Así es, hermano, cuando no hay entendimiento, cuando no hay compromiso con la palabra, usted se tiene que comprometer con la palabra. Usted debe entender que en este momento le están dando, tiene que tener un compromiso con la palabra que está escuchando, el compromiso de ponerla en práctica. Tiene que estar comprometido con eso, porque si no, entonces usted está junto al camino, pero no está dentro del camino. No tiene ninguna intención de ponerla en práctica, está papaloteando. Ya se va a acabar, como que esto lo escuché antes, como que ya se está columpiando el pastor. Y ahí le das acceso a Satanás a que agarre tu palabra que iba a transformar tu vida, que iba a cambiar tu vida, la palabra que estaba para que tú crecieras espiritualmente. No hay otra manera de crecer, hermanos. No hay oración que diga, vamos, ¿quieres crecer? O sea, vamos a dar, no, lo siento. Si así fuera, hermano, me olvides, hermano. Hasta uno mismo. Comenzando con uno. Pero hay ministros inmaduros, niños. La madurez se obtiene en la práctica de la palabra. Usted, hasta en el cuerpo físico, ¿sabe por qué crecemos unos para los lados? La comida que comemos. Oye, el Dylan, ¿dónde está el Dylan? El Dylan, hermano, como que este chamaco creció, hermano. Y creció porque se alimenta. Se alimenta. La alimentación te hace crecer. Por eso lo primero que te daña, hermano, es alimento. ¿Sí o no? No nada más te dan a hablar, es un niño, no, te comienza a alimentar porque el niño comienza a gritar. Y hermanos, ese dedito que salió de 4 kilos, de repente ya tiene 20 kilos. ¿Sí o no? Y no creció con pura oración, hermano, pura danza, hermano. Creció porque se alimentó. Por eso hay mucho creyente que no crece espiritualmente. Pasan los años encima de esa persona, pero como nunca pone en práctica la palabra, no la entiende, el enemigo tiene acceso a su corazón. Estás dejando la casa abierta con las ventanas. El enemigo va a pasar a decir, aquí hay uno. Este mero. No estás poniendo ni atención. Porque esto es espiritual, hermanos. La palabra es profética, la palabra es espíritu y es vida, es muy importante. Por eso no importa, hermano, es importante que te expongas a la palabra porque es espiritual. La palabra es eterna, tiene un efecto eterno. Produce porque produce, hermanos. Amén. Pero si tú no la entiendes, que la tienes que retener y poner en práctica con un corazón limpio, si tu corazón es sucio, si tu corazón es orgulloso, no, eso lo hizo por mí, eso. Es durante la predicación donde Satanás se mete a los corazones. Es durante la predica. No va a ser durante la danza, hermano. Nunca va a ser durante la danza. Va a ser durante la predicación, donde el Señor Jesucristo moja el pan, la palabra ungida, y te la da. Si no te la comes, si rechazas la palabra, vas a aceptar lo del diablo. Es en ese momento que Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas. Ve a hacer lo que tienes que hacer. Que Satanás entró a su corazón. Tengan mucho cuidado con su corazón durante la predicación. Tengan mucho cuidado con rechazar con facilidad, con menospreciar, con decir. A mí me gusta mejor el de la radio. Me gusta más bien el YouTube. Esa palabra que escuchas en el YouTube, en el Facebook o en otros medios puede regar
Puede que riegue tu semilla, tu tierra, pero la semilla que te va a crecer es la que te da tu pastor. Amén. Eso es muy importante, hermano, es muy importante. Porque puede ser que tu tierra esté bien empapada, pero no hay semilla. Santo No hay Dios. semilla. ¿Dónde andamos? Mateo 13:38. Dice el 13:38, y el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Siembran cizaña, tropezar a otros, discordia entre hermanos. El sistema del maligno siempre nos quiere llevar a hacer tropezar a los hermanos. Hacer tropezar. Propongan en su corazón no hacer tropezar a los hermanos, dice Romanos. Tienes que, hermano, asegurar de lo que tú estás haciendo, no haga tropezar a tu hermano. No uses tu libertad como pretexto para la carne. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. No uses tu libertad como pretexto. Nosotros tenemos que hacer las cosas en orden y decentemente. La decencia es tomar en cuenta al hermano que está a la par. Mucha gente, hermano, deja de congregarse, no por los pastores, no por los liderazgos, sino por un hermano que anda ahí haciendo y deshaciendo, pidiendo prestado y no pagando, chismeando, enredando a la gente en chismes, de picaflor con las hermanas, o de viceversa, la mujer también, ahí de resbalosa. Hablo con libertad porque aquí no sucede. No es de eso. A veces. El enemigo siempre quiere ensuciar el agua. ¿Para qué? Para que no te metas. Por eso es muy importante que detectes, hermano, cuando es quien se te está acercando, con qué intención se te está acercando. Tenga mucho cuidado con expresiones, hermano, con gente cizañosa. ¿Cómo viste el mensaje? ¿Tú crees que estuvo bien eso? La manera que te llamó la atención el pastor, no, uy, se me hizo muy exagerado. Debe de haber balsa. Sí, ¿verdad? Ahora, si yo fuera pastor, si yo fuera el pastor, si yo fuera el pastor, tú no eres el pastor. Si fueras el pastor, yo creo que está peor regañar a la persona. Nosotros debemos tener mucho cuidado con la gente que siempre cizaña, porque ese es del maligno. Efesios 6:16. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Ataca la fe. Dios no existe. Si existiera, ¿por qué permitió esto o aquello? ¿Dónde estaba Dios cuando esto estaba sucediendo? El maligno, hermano, tiene dardos encendidos que quieren atacar tu fe. ¿A cuánto les ha atacado la fe el enemigo? Amén. No sirve para nada. No es cierto lo que Dios dice. Nunca. Mira nomás tu situación. Si Dios existiera, ¿por qué no tienes dinero? Quizás no tienes dinero porque no sabes administrarlo. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Entonces, el sistema del maligno, hermano, quiere atacar tu fe, quiere destruirla, quiere consumirla con dudas sobre Dios. Dudas sobre Dios. ¿Cuántos creen que Dios está con usted, hermano? Pero ¿cuántos se han sentido solos? ¿Por qué te sientes solo si Dios dice que nunca te va a dejar ni desamparar? Y tú puedes asegurar, hermano, tú puedes decir, pastor, me siento solo. Siento que nadie me ama, nadie me quiere, siento... ¿Por qué necesitas afirmación humana? Si Dios ya te dijo, Dios te contigo. ¿Por qué necesitas aprobación humana?
si Dios es el que te va a probar o reprobar? Muchas veces, hermano, no nos damos cuenta que está el hermano atacando nuestra fe, porque la fe es la convicción y la certeza. Y comienzas a dudar. Y cuando un dardo logra penetrar tu escudo, o si tienes el escudo arrumbado por allá, si el enemigo, un dardo logra entrar, dice que está encendido, comienza a consumir, comienza a quemar, porque quiere ser inservible tu fe. Quiere que tú tengas una fe sin obras, estéril. Quiere que tú tengas una fe fingida. Hoy, durante esta pandemia, hermano, muchos mostraron una fe fingida. Es triste, y lo digo, hermano, disculpe que vuelva a repetirlo, pero cuando uno lo escucha, no es que uno sea mejor o se sienta mejor, pero hay cosas que no debemos de decir. Pastores que no abrieron la congregación por miedo de contagiarse, porque si se contagiaban, estaban fallándole a su esposa, a sus hijos. Donde se expresan es que Dios no me ha dicho que abriera la congregación. ¿Cuándo te dijo que la cerraras? Si fue el gobierno que te dijo que la cerraras. ¿Cuándo te dijo que la cerraras? Que yo sepa, Dios no le dijo a nadie que cerrara la congregación. Que yo sepa, no hubo nadie en enero. Así dice el Señor, tenemos que cerrar las congregaciones porque viene una peste y tenemos que resguardarnos. Que yo sepa, nadie dijo eso. Para que hoy quieran decir a otras, no, hermano, Dios nunca te dijo que cerraras. Fue el gobierno que te dio una recomendación y tú optaste por cerrar por la recomendación del gobierno. No hay problema con eso, pero no metas a Dios en el asunto. Ahora no quieres culpar a Dios. Y es decir, y hacerte la espiritual. Estoy esperando que Dios me hable. No te va a hablar Dios. No va a decir nada a Dios. Porque Dios nunca te dijo que la cerrara. ¿Cuántos entendemos eso? Eso para mis hermanos de fe. 1 Juan 3:12. Ya me lo termino, hermano. 1 Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El carnal siempre va a perseguir al espiritual. El maligno siempre quiere despertarte envidia y celos. El enemigo siempre, el maligno, el sistema del maligno es despertarte los celos y la envidia. ¿Por qué? Porque los celos, hermanos, pueden llevar a que te amates a tu hermano. Los celos son crueles, hermano. Son peligrosos. Son diabólicos, satánicos, hermano. Me dijo mi buen Guri, le dije, híjoles, ¿cómo batallamos con el sonido? O sea, el varón, no sé qué, necesitamos liberarlo, necesitamos ungirlo, no sé qué queremos hacer con ese sonido. Y me dice, mira, bueno, yo te puedo ayudar, lo único detalle es que si hay uno de los alabanza envidiosos o celosos, o alguien envidioso ahí, aunque le arregles el sonido, va a venir a arreglar. Sí. Nacho Libre una vez me comentó de que ya estaba el sistema, llegó un supuesto músico, hermano, y mientras estaba viendo ahí, me está arreglando todo para que se escuchara lo de sonido. Chales. Es difícil de creer, pero verídico. Hasta los predicadores, cuando hay un retiro de pastores, un evento donde va el pastor, pues sube el pastor uno. Siempre primero pues, marca la pauta, ¿no? Y si está en el mismo sentido, va abonando bonito, ¿no? Como un rompecabezas. Pero si sube un envidioso ahí, hermano, si cree la mamá de Tarzán, le comienza a tirar al que predicó antes, a los tres que predicaron antes y deja un mal sabor ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué se están peleando tus siervos? ¿Qué está pasando? La vida quiere destacar, quiere
Y el enemigo te va a pisar, a matar. Amén. A matar, literalmente difamar, a atacar, a cosas horribles. Uno de sus significados que traduce maligno es, escúcheme bien. Uno de sus significados originales que traduce maligno es perezoso, inactivo. El sistema del maligno te quiere que seas perezoso. ¿Cuánto batallan con la pereza? Amén. Lo bueno que estás batallando. Lo bueno que estás batallando. No, lo bueno que no pregunté cuántos son perezosos. Hasta con eso, les cuento. Si le contara. Inactivo. El maligno te quiere sentar en la banca. Ay, calentando, aquí me gusta, hasta tienes tu lugar asignado, aquí me siento. Todo para que me sirva, no para hacerlo. Aclarando, hermano, que los discípulos, hay una etapa de capacitación, los servidores se sacan de los discípulos, no de las multitudes. Pero si tú ya pasaste, ya transicionaste de creyente a discípulo, ya se supone que ya tienes la doctrina básica, práctica, escatológica, bien entendida, que sabes lo que es servir, que ya eres responsable, eres un buen administrador, y vamos a hablar acerca de lo que Dios espera que tú administres. Si tú no eres un buen administrador, vas a ser reemplazado. ¿Cuántos entendemos eso? El Señor habló de un hombre que estaba haciendo mal su administración y le dijeron, oye, este fulano está haciendo mal administración, y el Señor le dijo, ya no puedes ser mi administrador, ya no puedes. Tenga mucho cuidado cómo administra lo que Dios nos pone en las manos, porque Dios es el que va a decir, ya no puedes ser mi administrador. Y cuando nosotros, hermanos, estamos siendo discipulados y entendemos y sabemos que se sirve a Dios, no como queremos, sino como se nos enseña, como se nos instruye. No vas a hacer las cosas que te parecen bien, vas a hacer como se te enseña a hacerlas. Mientras no tengas eso, entonces no estás listo para servir. Mientras, ay, ¿por qué lo tengas que hacer así? Bueno, me parece que no estás listo. Tienes que saber obedecer. El servicio, hermano, realmente está formando un carácter no solamente servicial, sino obediente. Porque te tienen que enseñar a que el servicio sea acepto. Y para que sea acepto tienes que tener temor reverente. Y el simple hecho de que mandes a papalotear o a orar, como quieras decir, al pastor o al encargado del área, muestra que tú no estás listo, que tú no obedeces, que tienes orgullo, que tienes vanagloria. Pero si ya, hermano, ya entiendes lo que es el servicio al Señor, que es disponibilidad, no es de que, la verdad no puedo. ¿A qué horas digo? ¿A qué horas? No puedo. A mí, pastor, a mí tiene que ser de cierto horario y con anticipación. Si quiere que predique un mes, avísame un mes, no va a salir de mes y dijera, o sea, hoy predicas tú. O sea, venía ya cansado de tocar el barco, quizás trabajó, o sea, compártelo. No, así no se vale. Cinco mensajes que sacó del ritmo del internet, que sacó de su intimidad, de su lectura, de que se alimentó. Vas a ver lo que estás alimentado, de lo que estás lleno, tiene que salir palabra. Tu vasija tiene que estar siempre llena de agua. Amén. Pero el enemigo, el maligno, te quiere perezoso, que haga las cosas con flojera, desganado, que lo dejes para tomorrow, mañana. Ya se acabó el carro, se desvió, hermano, por no cambiar el aceite, era chapopote, ya, hermano, perezoso, negligente. Pero también te quiere inactivo. Los miembros de Cristo, hermano, no pueden estar inactivos. Claro que hay momentos de reposo, hubo un accidente, hubo un trauma, hermano, hubo un trauma, pastor, o una disciplina, ¿no? Pues sabes que tu pie, algo tiene Parkinson, algo no está sano.
Sí, sí me explico, hay sus momentos de reposo, hay sus momentos de disciplina, hay sus momentos, no estás inactivo, estás en disciplina, no estás inactivo, estás en reposo porque acabas de sufrir un trauma, acabas de sufrir un golpe muy fuerte, un accidente, un atropello. Entonces te da un tiempo de reposo para que te recuperes porque le vas a dar con todo, pero no puedes estar inactivo. Ahora, la actividad en el servicio no nomás es, pues yo no limpio los baños, entonces no sirvo para nada, no. Yo le digo a mi esposa, y le voy a abrir mi corazón. Si yo tuviera, o cuando el Señor nos prospere, o en el momento que nos alcance la riqueza económica, muchos optan por tener a tiempo completo a otro predicador o a los de la alabanza. De la alabanza, que esté en tiempo completo, cantando y inspirando cantos. Pero yo distribuiría las finanzas. Yo tuviera tiempo completo a intercesores. Hay intercesores que estén aquí 8 o 10 horas ayunando y orando, pero con un salario digno. Porque lo que sostiene una obra no es el grupo de alabanza. Amén, así es. Como sea el predicador, por más bonito que predique. Es el clamor, es la humillación en la oración, Señor. Por eso es importante. Y hermano, hay cosas que tienen que ser gratuitamente antes de que te comiencen a pagar por hacerlo. Porque si te tienen que pagar para que lo hagas, no eres de ahí. No, pastor, si quiere que predique, a mí me tiene que dar mi mínimo, mis 20,000 pesitos. Tengo gastos. Dios, hermano, ve cómo haces. Y ese es el deseo, esa es mi visión, hermano, tener a gente a tiempo completo que esté intercediendo, llorando, que no le falte nada, que no se preocupen de qué van a comer, qué van a vestir, que estén en tiempo completo, acompañándome a mí, no de raite, no de que, ay, qué bueno que tengo intercesora, no de raite, no de raite, porque el primer intercesor soy yo. Hermanos, si un pastor que no ore, hermanos, hay de la congregación un pastor que tenga que no ore, que nomás tenga que predicar, que nomás en el culto es espiritual, que nomás en el culto ahora, que nomás en el culto habla en lengua. Mi función, mi tarea es ministrar la palabra y la oración. Por eso estoy a tiempo completo, para poder ministrar la palabra y dedicarme a la oración por usted, por orar por los enfermos, por ir a llevar la palabra a 2, a 3 o a miles, llevar la palabra, y por alimentar, por echarle aceite en la cabeza cuando se pioja, para quitarle la garrapata cuando se mete en lugar donde no debe. ¿Dónde se ven las garrapatas? Cuando andan en tierra, cuando andan muy terrenal, cuando usted anda muy terrenal, que trabaja y que el esposo y que todo lo terrenal se va a garrapatar, hermano. A ver, acá, el aceite. Y hermano, la garrapata, hermano, aquí entre nosotros, usted sabe que no nos va a llegar y arrancarse las manos. El veneno. Eso, hermano, lo aprendí porque ya tengo mascotas, hermano. No, la garrapata es llena de sangre, te está chupando la vida. No nomás llegar a darle 3 metros, hermano. Porque vas a dejar otro niño pegado. Y es más un problema más grande. Se refiere a precisión. Por eso ore por mí, que Dios me dé sabiduría cómo tratar a las lindas ovejitas del Señor, hermano. Porque a veces entre más crece, ¿no? Y ya está tan piojada, ya está tan garrapatada, ya está tan pulienta, y esta ni lana tiene, no sé dónde se la pasó. ¿Sabes dónde se metió? Me llegó pelona. El hermano Leche.
Este se le quebra las patas por andar de aquí para allá y allá para acá. No es chivo, es oveja y anda brinque y brinque. Por eso rompió la patita. Y es ahí donde necesito ayuda ministerial. Que hagan una función pastoral. Que lleven a cabo la consejería. Porque a veces, hermano, la persona con mucha precaución o con mucha cautela abre su corazón al pastor. No, si fue el pastor, vas a ver, y después me levanta la tuya. Pero eso es mejor muchas veces más adelante que sean otros que reciban la consejería. El caso ya cardíaco me lo mandan. Ya cuando el caso está, ya, sí me entiendes, ya de aquí, ¿para qué? Los peligrosos. Y así, hermano, así el púlpito siempre se mantiene limpio, el agua se mantiene limpio. ¿Sí? Amén. Es que muchas veces pensamos, la mentalidad de nosotros es de congregación pequeña. Ay, nosotros tres, y nosotros tres todos sabemos la vida de todos. No. ¿Se me explico? Nosotros tres. Jesús no sabía los problemas de nadie, mi hermano. Jesús no estaba desgastado todo diciendo vigila y a ver, cuéntame, ¿cuántos fueron? No. ¿Saben cuál es lo más, hermano? Cuando crece la congregación, ¿cuál es lo más importante? Porque él decía al Señor, ¿qué es lo más importante? Porque miraba a siervos del Señor, 5,000 miembros, hermano, 3,000 miembros. Y yo creo que hasta con 300 miembros, 300 miembros. 100 ya es un montón de gente, hermano. Mínimo un pastor de 100 personas. El pastor de hace ovejas. ¿Cuál es lo más importante? Cuando Jesús miró la multitud y hermano las vio. Sintió compasión. Lo importante para Jesús es hacer llegar al alimento. Por eso dijo, Él le dio gracias al Padre. Él recibió, lo partió y se lo dio a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus ayudas. Y los discípulos, en las manos de ellos fue cuando se multiplicó. Hermano, yo voy a ministrar a Apolos y ellos van a hacer llevar el pan a los demás. Pero en sus manos se va a multiplicar. Gloria a Dios. Se va a multiplicar. Se va a multiplicar. Y no va a faltar. ¿Por qué? Porque hay un orden. Y eso es lo precioso, hermano, cuando entendemos, hermano, cómo opera Dios. Porque hay dones, hay ministerios, hay operaciones. ¿Cómo opera Dios? Muchas veces nos hemos enfocado en las dones y en ministerios, pero perdemos de vista las operaciones. Pero ese será otro tema, hermanos. Concluyo con esto, vete, Nelly y Seth. La revelación, 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Sabemos que somos de Dios. La revelación de quién somos y a quién le pertenecemos nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Es muy importante que tú tengas revelación a quién le perteneces, de quién eres. Sé, el apóstol Juan dijo, sé yo. Sabemos, conjunto, que somos de Dios y nosotros no estamos bajo el poder del maligno. Los demás, en el mundo sí. Nosotros somos un sacerdocio santo, un linaje escogido, un pueblo santo, distinto. Nosotros no estamos bajo el sistema caído. Nosotros no estamos bajo el nuevo orden mundial. Nosotros no estamos bajo ese sistema reptiliano, egipcio, babilónico, romano. Y mucho menos maligno. Por eso no tenemos que dejar que su influencia, nosotros estamos bajo la cobertura del Santo de Israel y su influencia es la que nos llena, la influencia del Espíritu Santo es la que nos mueve. Amén. Pero tú tienes que saber eso, de quién eres y de quién no eres. No eres reptiliano para que te comportes como reptiliano.
No eres egipcio, babilónico, romano, mucho menos hijo del maligno como Caín, que mató a su hermano. Nosotros no matamos a los hermanos, amamos a los hermanos. Nosotros no nos limpiamos las manos. Nosotros asumimos responsabilidades. Nosotros tenemos decisión en pro de la verdad y a favor de los ungidos. Nosotros entendemos que la palabra la tenemos que entender y retener con un corazón limpio y recto para que produzca al 30, al 60, al 90 o al 100 por uno. Nosotros entendemos que la palabra que ahorita escuchaste y escuchamos tiene que producir algo. No Amén. puedes producir nada, porque si no produce nada es porque te la robaron. Algunos van a producir más que otros. Otros agarraron el 100% de la enseñanza, la agarraron. Hasta el Señor le está dando más. Están reteniendo, están recibiendo, están entendiendo aún lo que les están dando y más. Otros solamente el 30, el mínimo, el 30. ¿Por qué el 30? Porque el 30 es el número de madurez, lo suficiente para que crezca. Porque cada quien está creciendo diferente, hermano. No todos están creciendo igual. Y no se ofenda, no se sienta madurez. Cuando mi hija Keila, hermano, iba a la primaria, cuando entró en la secundaria era la más chaparrita. Pero segundo de secundaria, ya no era la más chaparrita. Y a la tercera secundaria ya era la más alta. Y así, hermano, quizás ahorita, hermano, tú entendí nomás el 30% de eso. Pero próxima vez que venga Juan Galitos, y la hermana que nomás va a tener 30, no, ahora es de 60. Y la de 60, 90. Y uno que otro hermano, el 100, hermano, que entiende la palabra al 100. Qué precioso es el Señor, hermano. Pero lo importante, si no la retienes, si dejas que las demás cosas sucedan durante la palabra, que el razonamiento queme tu semilla, que la rompan las preocupaciones, los afanes, te rompan, te roben, marchiten, ahoguen, no va a haber crecimiento en nuestra vida. Y lo que Dios anhela más en su corazón es que crezcamos. Por eso envía a hombres que uno siembre, otros rieguen, pero solamente Él puede dar el crecimiento. Y Él va a dar el crecimiento no tanto en base de la semilla del agua, sino en el corazón, en la tierra que lo está recibiendo. Si el corazón es sencillo y humilde y desea lo de Dios, porque no todos desean lo de Dios igual, por eso no hay crecimiento igual. No todos lo desean la palabra, no todos aprovechan el momento, no todos quieren realmente crecer espiritualmente. No todos realmente van a la palabra con toda la intención de ponerla en práctica. No todos realmente creen la palabra, y mucho menos la van a obedecer. Para muchos hermanos les entró por aquí y les salió por acá. Para otros hermanos hasta se me fueron durante la predicación, porque algo más era más importante. No hay cosa más importante. No hay cosa más importante que la palabra del Señor. No hay cosa más importante que el tiempo que Dios nos dedica para hablar en nuestra vida. No lo hay. Porque la danza no te va a hacer crecer. La profecía no te va a hacer crecer. Te va a consolar, te va a exhortar, te va a confirmar. Pero no te va a hacer crecer. La palabra es lo que te va a hacer crecer. Por eso hay tanta oposición. Por eso hay muchos que se les hace fácil no irse a la alabanza. Déjame poner mi danzada. No durante la profecía, bueno, pues, a ver qué se me haga a mí. Es durante la palabra donde muchos se atreven a pararse y a irse. Porque ahí le dan prioridad e importancia a otra cosa. Mañana quizás no vendrá. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que hizo el Señor.
Pongámonos de pie. No todos entienden eso. El Señor, hermano, una de las operaciones que mucha gente no entiende de Dios es que Dios, que te dé permiso, no quiere decir que está aprobando lo que estás haciendo. Biblia para mostrarlo. El profeta que se convirtió divino con palabra. Yo digo, no lo hagas, no vayas, pero él insistió. Y Dios miró su corazón. Este profeta ya se convirtió en adivino. En este ya hay avaricia, hay deseo por dinero. Él ya no quiere hacerlo, no porque quiere hacer mi voluntad, él quiere hacerlo porque él quiere el dinero que le quieren dar. Y le dijo, ven. Porque Dios le dijo, ven. Y dice la escritura que iba, hermano, y su burro, mula, se le echó. Y Manuel la agarró a garrotazos, hermano. 3 veces hasta que la burra habló. Y le abrieron los ojos al profeta, que se convirtió en adivino. Y miró que estaba un ángel y le dijo, ¿cómo? Muchas veces también piden permiso, pastor. Hazlo. Pero muchas veces me gusta la gente que dice, no, aunque tenía su permiso, pero yo entiendo que esto es porque no va. Yo ya entendí, entiendo que no es correcto. Aunque te pida permiso y me digo que sí, entiendo que no debería ni siquiera haber pensado en esto. Porque no es el lugar, no es lo que Dios quiere para mí. Una vez mi sobrina tenía la opción, hermano, de venir a predicar, a tocar y a predicar, a compartir. Y me dijo, tío, me están invitando a no sé dónde, no sé qué lugar me están invitando. Six Flags Magic Mountain. Ella vive en Alabama, allá hay Six Flags Magic Mountain. Vacaciones merecidas. Y dije, como tú quieras. Si tú quieres, es tu decisión. Si tú quieres lo de Dios, o quieres pasar temporal que te va a durar justo 4 horas. Y él decidió, no quiero ir. Bueno, porque Dios prueba nuestro corazón. Y prueba nuestro corazón. Que nosotros decidamos, aunque la intención es, por eso dice la escritura que Dios, un padre de familia tenía 2 hijos. Uno dijo, sí, voy a hacerlo, pero no lo hizo. Otro dijo, no lo voy a hacer. Uno dijo, no, estoy decidiendo mal. Me conviene obedecer. Me lo está pidiendo mi padre. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? El que se arrepintió, el que lo hizo, no el que lo dijo, el que lo hizo. Por eso, mis estimados en Cristo, todos para ser aprobados tenemos que ser aprobados. Y cada vez que Dios te va a dar algo, te va a aprobar. A ver si puedes ya resistir y recibir y retener lo que te va a dar. Porque a Dios no le gusta derrochar. Por eso la profecía es muy importante, hermano. A veces te da la profecía, te da el sueño, pero no es tiempo de darla. Está todo decirla. Te prueban eso. Tú te andas comiendo la suya para soltarla. Espérate. Más cuando es una palabra para alguien. Espérate. Predicador, ay, esta perlota que acabo, esta puerta, esta revelación, este tesoro. Espérate, aguántate. La aventaste, hermano, te complicaste.
muchos lugares, en muchas congregaciones, llegas, en los cristianos te los topas y tú dices, oye, tú tienes influencia egipcia, porque la manera que te expresan los pastores no es de Dios. Oye, tú tienes influencia romana, porque tú sabes que estás haciendo mal y te quieres limpiar con... Bueno, todos lo hacen, nadie es perfecto. Hay una influencia y tienes que resistirla. Y cuando nos dejamos influenciar por Dios, hermano, nos va a ir bien. Todo lo que emprendemos prosperará. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien si hacemos las cosas como Dios dice. Eso está garantizado. No por el hombre, sino por Dios. Porque eso fue lo que le dijo el Señor a Josué. Medita en esta ley de día y de noche y asegúrate de cumplir todo lo que dice y tendrás éxito en todo lo que hagas. En todo. Porque muchas veces no tenemos éxito en nada porque no hacemos las cosas como Dios nos dice. Fracasamos en el matrimonio como padres, fracasamos en las finanzas, fracasamos en muchas cosas. Pero las buenas noticias es que Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios envía su palabra para sacarnos, para levantarnos, para restaurarnos, para darnos vida. Porque Él quiere, hermano, que nadie se pierda, más que todos lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste y nos dedicas. Padre, necesitamos de esa palabra que continuamente sale de tu boca, Señor. Necesitamos, Señor, entender. Ruego que abras el entendimiento, que abras la mente para que haya una comprensión de la Escritura, de tu pueblo, de tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, danos lo que nos falta. Y Padre, danos discernimiento para discernir cuando los sistemas caídos quieran influenciarnos.
Amén.